Buenos días, ingeniero. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el resultado del proyecto del primer parcial en la materia de base de datos avanzado. Nuestro tema es para el grupo E y el tema principal fue sistema de mi lavandería virtual. El grupo está conformado por Cadena Samuel, Sayay David, Mina Andy, Toledo Norma, Tenorio Milena y Rodrigo Freddy. Vamos a iniciar con los checklists, en este caso con el primer tema que era instancia y memoria, y para eso tenemos a nuestro compañero Freddy. Muy buenas noches, soy Fred Rodríguez Cabello y a continuación voy a explicar las configuraciones de distancia y memoria que constituyen la base de la configuración de primarias del proyecto. En esta primera etapa realizamos la configuración de varios parámetros de memoria esenciales para el funcionamiento del motor de Oracle. Los valores ajustados que seguimos en el checklist fueron los siguientes. La CGA la ajustamos en 500 megabytes, la Large Pool Sys en 5 megabytes, la Share Pool Sys en 5 megabytes, la de BKH Sys en 3 megabytes y la Log Buffer en 2 megabytes. Para consultar previamente los parámetros que teníamos predeterminados en estas memorias, se utilizó un subquery para la CGA, la PGA y los parámetros previamente dichos. Utilizando este subquery podemos verificar los parámetros anteriores y para alterar todos estos parámetros desde el usuario cdb root o raíz que controla toda la base de datos, se utilizó un alter system set para todos los parámetros, para la CGA target, la large pool, el shell pool sysem, la DB caché y la log buffer, y también la PGA que se alteró. Y una vez alterados estos parámetros con el alter system set a los valores que tenía el checklist en sus parámetros. Continuando en el capítulo de instancia y de memoria, ahora vamos a hablar sobre la configuración del servidor en la base de datos en modo compartido. Primeramente, con una subquery, nos aseguramos de consultarle cuáles son los dispatchers, que en este caso serían los protocolos TCP, en el servicio dentro de la base de datos, que sería el XGXDB. En este caso, como es en modo compartido, con la subquery ya obtuvimos el protocolo el cual vamos a utilizar dentro de nuestra base de datos, que sería el TCP. En este caso vamos a utilizar el comando de alter system set y que vamos a alterar en este caso con el protocolo TCP y el servicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a compartir en este caso los procesos y los servidores a todo en la base de datos compartida. Gracias a este comando podemos verificar que la base de datos está siendo compartida. Siguiendo el checklist, el punto de configurar un servidor de aplicaciones y la base de datos para manejar un escenario de pool de conexiones máximo 200. En este caso, como nos dice el checklist, configuremos todos los parámetros necesarios. Para verificar esto, utilicé el comando, una subquery, para verificar cuáles son los procesos o cuál es el total de procesos que están dentro del pool de conexiones. En este caso, el resultado de los procesos dentro del pool de conexiones fueron 480. Lo siguiente que hice fue utilizar el comando alter system set para que, como nos dice el checklist, solo deben haber 200 procesos dentro de esta base de datos y del servidor de aplicaciones. Entonces, lo que modifiqué fue, con el alter system set, cambiar los procesos a 200. A continuación, mi compañera va a dar el paso al siguiente capítulo, que sería procesos. Bien, en este momento voy a explicar el paso a paso de cómo configurar el número máximo de los procesos del DWN, que viene siendo el Database Renew, Database Writer, A10 como... Bien, primero, para comenzar, empiezo verificando el valor actual del parámetro que controla los procesos de DWN, que viene siendo el Database Writer. Cuando la instrucción me pide configurarlo en 10, utilizo el comando alter system set del Database Writer Process, igual a 10 del scope, igual a cp file. Ahora, pasando al segundo ejercicio, que consiste en controlar el número máximo de procesos del ARCN en 10, ARCN que significa Archive Process. Bien, como necesito configurarlo a 10, utilizo primero el comando alter system set del log archmax process, viene siendo igual a 10, porque este es el parámetro establecido del scope igual a bot. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. Soy Andy Mina y a continuación les voy a explicar los 4 puntos que me corresponden a mis temas. El primer punto que les voy a explicar es configurar el checkpoint de cada 4 segundos de la base de datos. Para esto simplemente usamos el comando alter system set long checkpoint timeout 4 scorebot y eso va a cambiar el tiempo dentro del sistema. El segundo punto que me tocó simplemente es comprobar si Simon está ejecutándose. Para comprobar si Simon se está ejecutando, usamos el comando select name process program fraud Simon para comprobar si se está ejecutando en nuestra base de datos. Ahora, el siguiente punto es el de crear 5 escenarios que ejecuten y definen cuál consume más recursos. Lo primero que vamos a hacer es crear los usuarios. En este caso, como nuestro sistema se trata de una lavandería, le puse nombres de lavandería 1, 2 y 3, 4 y 5 a nuestros programas. Después que creamos nuestro programa, tenemos que darle permisos a nuestros usuarios para que puedan acceder a las tablas que hemos creado en nuestra lavandería principal. Una vez que le damos estos permisos a cada uno de nuestros usuarios, abrimos nuevas conexiones de cada uno de nuestros usuarios.
una vez que abrimos cada de estas conexiones, a cada uno de nuestros usuarios le vamos a otorgar una tarea, pero las tareas las van a hacer de las tareas más ligeras hasta la más pesada, para que pueda haber una diferencia de tiempos y consumo de recursos para poder identificar el que más consume recursos. En base al SID y el SPU-MS que tienen nuestros usuarios, el que sea más alto va a ser el que más recursos ha consumido. Entonces ese va a ser la tarea que tenemos que matar, porque es la que más ha consumido. Para matar esta tarea, usamos el comando alter system kill JSON con los parámetros que hemos visto en el resultado al consultar las tareas de las tareas, y con este comando se mata nuestra tarea que más recursos consumió. Por último, lo que vamos a hacer es crear un escenario en el query que cause un bloqueo en nuestra base de datos. Como ya iniciamos sesión en los usuarios, vamos a usar el usuario 1 y 2 para hacer esta tarea. Lo primero que vamos a hacer, que al usuario número 1 le vamos a asignar una tarea simple. Simplemente no vamos a ejecutar la tarea, pero sin ejecutar el commit. Esto lo que va a hacer es que va a generar un bloqueo en nuestra base de datos. Ahora, en nuestro usuario 2, vamos a intentar hacer la misma tarea. Y como nuestro sistema se encuentra bloqueado, al momento de ejecutar este comando, entonces nuestro usuario número 2 se va a quedar en espera o en consulta. Ahí en nuestro sistema es cuando está bloqueado. Y para desbloquear nuestro sistema, simplemente vamos al usuario número 1 y ejecutamos el commit. Y con eso nuestro sistema se desbloquea y ya se ejecuta la tarea número 2 que se estaba realizando. Eso es todo. Gracias, compañero. Buenos días, compañeros, buenas ingenieros. Bueno, continuando con el proyecto, seguimos con la parte de archivos. A mí me tocó configurar el Flash Recovery Area. Bueno, para crear primero se necesita tener una ruta física. En este caso utilicé la del disco C, creando una carpeta llamada copias de seguridad. Con eso los nuevos backouts y los archivos se vuelven, se almacenan automáticamente. Bueno, luego utilicé el comando de Database Recovery File DSI. Con ese nosotros le asignamos un espacio de cuánto es el límite permitido. Luego utilicé el comando de Data Recovery File en la consola del SQL. Y como se pueden ver en las imágenes, entonces lo configuramos en un máximo. Luego, para la siguiente parte, tuve que configurar el control file auto backup con OSPy. Para eso ya no necesariamente usar Oracle, sino que se necesita ir al CRM utilizando permisos de administrador. Primero necesitamos acceder desde CRM, utilizamos la herramienta RMAN o Recovery Manager para ejecutar el comando. En este caso, ejecutamos el comando configure control file auto backup on. Con esta configuración, el sistema sabe dónde están físicamente los datos. Al activar esta opción, garantizamos que ante cualquier cambio estructural, como al añadir un nuevo table space o realizar un backup, Oracle genera automáticamente una copia actualizada en nuestro archivo de Flash Recovery Area, y así evita que perdamos información importante. Ya. A continuación, mi compañera explicará el resto. Bueno, soy el estudiante David Sayá y voy a hablar acerca del punto 15, que que trata sobre utilizando AirMap, realiza una copia de seguridad del table space creado y sus tres data files y almacena las copias en otra unidad F. Ya, para hacer esto necesitamos conectarnos por consola, ejecutando el CMD como administrador. Ponemos el comando ARMAN target y las credenciales de la base de datos. Listo, una vez conectado a nuestra base de datos, ejecutamos el comando de ARMAN, backup table space, el nombre de la base de datos es lavandería TS, table space, y le pasamos el formato de la base de datos, el formato de donde queramos que se haga nuestro respaldo, que será con directorio F en este caso. Se puede hacer usando un pendrive o creando una carpeta en la misma máquina. Listo. Ahora, al punto 16. Elimine dos data files físicamente en el sistema operativo. Los data files son los archivos físicos que contienen los datos importantes de la base de datos. No se puede hacerlo con la base de datos prendida, necesitamos apagarla y entrar en un modo diferente para poder eliminar los data files del sistema operativo. Para eso utilizamos el comando alter data files, alter data file, y le pasamos la ruta de los archivos que queremos eliminar. El offline y el drop. Okay, una vez realizado esto, se presenta el resultado en pantalla. Ahora, pasando al punto 17, utilizando RMAN realiza el restore y recovery de la copia de seguridad. El restore nos permite recuperar los datos del backup o del respaldo que se hizo. Y el recovery nos permite actualizar los datos de la base de datos al estado más reciente. Porque cuando se recuperan los datos, la base de datos está desactualizada. El recovery nos permitía realizar esto, que se actualice. Una vez ejecutamos en CMD, ejecutamos el comando restore data files y le pasamos la ruta de lo que queremos recuperar, que es la ruta del archivo. Bueno, ahora pasamos al punto 18, que se trata de configurar el tamaño de los control file a 3 MB.
Para configurar el tamaño, utilizamos el comando alter database at logfile group, el nombre del grupo en el que se encuentran los datos, los data files y la dimensión que queremos agregar, que en este caso es 3 megabytes. Y una vez realizado eso, se puede ver en pantalla que ha sido completamente ejecutado. Ahora, el punto 19. Configurar el archivo SFIL según las configuraciones de estos documentos y las mejores prácticas. Para realizar esto necesitamos primero en el CMD ejecutar el comando show parameter file, lo que nos permitirá verificar la existencia de los archivos file. Y ya en el SQL ejecutamos el comando alter system set sgar target, la dimensión y de la salida file, lo que nos permitirá configurar el archivo como se puede ver en pantalla. Listo. Ahora tenemos el último punto, que es el punto 20, configurar una ubicación particular, en este caso una ruta CR2 para los archivos RADLOG. Los archivos RADLOG son los registros de cambios. Para realizar esto necesitamos primero comprobar la existencia de la carpeta RADLOG, que se puede ver que sí existe, para luego pasar a la creación del nuevo archivo RADLOG mediante el comando en SQL alter database add logfile y le pasamos la ruta de los nuevos archivos. Ok, una vez acabado el capítulo en este caso, de archivos, pasamos al capítulo de seguridad. Como primer paso del checklist sería el paso ya número 21. Nos pide crear un usuario administrador y un usuario propietario para el modelo de la base de datos. En este caso, el administrador sería por el DBA. Como vemos en pantalla, el primer paso fue darle al usuario administrador, en este caso lo llamamos administrador lavandería, y se lo creó con el rol, perdón, sysdba. En este caso, el sysdba tiene los permisos totales de la DBA, de la base de datos, para poder crear instancias de memorias, crear procesos, archivos, como administrador, que es, en este caso, de la base de datos lavandería. Asimismo, utilizamos un comando createUser. En este caso, lo que hace es crear el usuario propietario, dándole una contraseña y dándole también posición hacia el table space, en este caso lavandería. Y también, después de crearlo, le dimos permisos. ¿Cuáles permisos? De DBA, los cuales también tiene administrador. Como punto número 22, tenemos la creación de 4 roles. Los roles son el gerente, el jefe, el operador y el desarrollador. Con los comandos create role, creamos los roles ya mencionados. Una vez creados, le dimos un permiso necesario para cada uno de ellos, como menciona el checklist en este caso. Primeramente le dimos el permiso de crear una sesión, o sea, iniciar una conexión dentro de la base de datos. También le dimos al rol desarrollador, le dimos permisos de crear tablas, de ver las tablas, de ver las secuencias. Tiene privilegios totales para más capacidad de crear objetos. Creamos los usuarios, en este caso, 12 usuarios, los cuales fueron 2 con el rol de gerente, 4 con el rol de jefe, 5 con el rol de operador y 1 con el rol de desarrollador. Gracias a esta función que utilizamos, nos ahorramos demasiado tiempo en estar creando uno por uno y utilizamos un begin y un end, el cual le dimos a cada uno la funcionalidad o el rol que tiene dentro de la base de datos ya mencionados. Como punto número 23 tenemos la configuración y la definición de un método de autenticación a través del sistema operativo. En este caso, el único rol que tiene esta autenticación sería el usuario desarrollador. Lo que hacemos es crear, en este caso con el Alter System, crear lo que es el parámetro de iniciación. ¿Cuál sería el OAuth prefix? Con el valor OPS, que a nivel de instancia sería en el file, donde externamente, en este caso externamente, lo que hicimos fue crear o identificar lo que responde al usuario del sistema operativo dentro de Windows, asignándole el rol de desarrollador. Lo que permitió, gracias al OPS, en este caso sería el permiso que le dimos al desarrollador, lo que permitió fue el acceso de la base de datos mediante unas credenciales. En este caso, ¿cuáles fueron las credenciales? La autenticación fue externa. ¿Por qué? Porque lo hicimos mediante Windows sin un requerimiento de contraseña. El punto número 24 sería configurar y definir un método de autentificación a través de la base de datos a los demás usuarios. Si anteriormente le dimos una autentificación por el sistema operativo al usuario desarrollador, en este caso los demás usuarios serían por el método clásico que es ingresando la contraseña y la conexión a la cual quieren ingresar. En este caso, ya lo habíamos hecho anteriormente en el paso número donde creamos los 2 usuarios.
ya le dimos una autenticación a través de la base de datos con la contraseña, ya que los identificamos, en este caso, como muestra la imagen, lo identificamos por la contraseña lavandería 123. Y como vemos aquí, todos los usuarios, excepto el desarrollador, tienen el estado abierto que se pueden autenticar a través de la base de datos con una contraseña. Para el paso del checklist número 26, decidimos combinar, en este caso, los tres pasos. Sería el número 26, el número 27 y el número 28, ya que están de una manera, por así decirlo, combinados. Se necesita de un paso para que el paso número 27 y 28 se puedan cumplir. En este caso, al momento de combinarlos, primeramente lo que hicimos fue crear los perfiles. ¿Cuáles perfiles? Los perfiles de recurso mayor y recurso menor. El recurso mayor se lo asignó a gerentes y a jefes. eh, Configurando que lo que le hicimos al recurso mayor en este caso fue configurar el tiempo el cual era de 30 segundos. En este caso lo configuramos a minutos, ya que la base de datos en Oracle exige que sea por minutos, más no en segundos, y todo lo manejamos por minutos. En este caso, la conexión, el tiempo de la base de datos sería de 30 minutos. También una sección inactiva, cuando está inactivo y no está haciendo nada, también de 30 minutos. El número máximo de cambios en la contraseña sería de 5. Asimismo, como el tiempo que se tarda sin estar en una sesión activa, sin hacer nada, lo pasamos a 20 minutos. Y el número de días de vigencia, o sea, hasta qué días está disponible la contraseña actual que tienes, lo pasamos a 120 días. Un caso similar es con el perfil de recurso menor, sino que en este caso solamente cambian los valores. Una vez creados los dos perfiles con cada uno de sus requerimientos dentro de ellas, pues asignarle en este caso el rol. ¿A quién? Se lo asignamos a recurso mayor a gerente y a jefes, y el recurso menor se lo asignamos a operadores y a desarrollador. Como siguiente y por este penúltimo punto, tenemos que crear una tabla de usuarios que almacena las contraseñas encriptadas. Como primer paso para el punto, en este caso el punto 29, fue crear la tabla de usuarios, asignamos o lo llamamos tabla usuario seguridad, donde tenemos un ID, el cual es generado por nombre de usuario, una password real, una contraseña y una contraseña encriptada. ¿En dónde creamos esta tabla? Principalmente la creamos en el table space, la lavandería, ya que estamos trabajando dentro de esta table space. Para crear las contraseñas, en este caso, encriptadas, primeramente se necesita tener una tabla key-import. ¿Qué hace esta tabla key-import? Almacena por así decirlo, una llave simétrica que genera aleatoriamente mediante el proceso o el comando de BMS crypto random bytes. Una vez creada la tabla, lo que hacemos es crear la función, en este caso la función encrypt. ¿Qué hace esta función? En una fila, encripta la contraseña gracias, como ya mencionamos, al comando de BMS crypto encrypt y al comando shade, en este caso CBC. En este caso, la contraseña, como habíamos creado anteriormente en la tabla, en la tabla de usuarios, le pusimos una contraseña, en este caso una columna real y una columna encriptada. Lo que vamos a hacer es asignarle a la columna encriptada con la función encrypt el valor de encriptamiento de esa contraseña. Una vez insertada la columna con la contraseña, una vez creada la función, creamos o actualizamos la tabla. En este caso, la columna que sería password encriptada, la utilizamos y le colocamos la función encrypt. Una vez hecho todos estos pasos que mencionamos anteriormente, vamos a consultarle a la tabla de usuarios, en este caso usuario de seguridad, si su contraseña fue encriptada correctamente. Y como vemos en imágenes, el gerente 1 tenía la contraseña real, en este caso solo sería para uso de ejemplo, aparece la contraseña, cuál sería la contraseña real, y la contraseña encriptada de cada uno de los usuarios que anteriormente se le asignó una contraseña. Y por último paso tenemos del checklist, que sería el punto 30, asignar un permiso de ejecución solo al usuario con rol de desarrollador para que pueda ejecutar las funciones de encriptación y de desencriptación. Anteriormente ya creamos la función encrypt que encriptaba la contraseña gracias a los comandos necesarios para encriptar la contraseña. Ahora en este paso nos pide que también desencripte. Entonces como primer paso tenemos que crear la función desencrypt, que básicamente es un añadido a la función encrypt y simplemente lo que hace es gracias al output string, en este caso aquí está el comando output string, lo que hace es desencriptar gracias a una línea de caracteres, en este caso serían los caracteres que aparecen aquí. Una vez creada la función fdecrypt, lo que hacemos es que, como dice el punto, tenemos que darle permiso solamente al usuario, o en este caso al rol desarrollador, tener
tener posesión o tener permiso que solamente él ejecute, en este caso, las dos funciones para la tabla usuario-seguridad, las dos funciones de encriptar y desencriptar. Listo, ingeniero, este serían, por este momento, esto sería la completa de cada uno de los checklists que nos proporcionó. Cada uno se normalizó y se lo hizo correctamente con todas las funciones aprendidas en clase. Una vez ya obtenido todos los checklists y completados, pasamos a las consultas avanzadas. Con las consultas avanzadas, el primer paso era de clientes VIP, en este caso sería una consulta con agregación y Hybrid. Al momento de ejecutar esta consulta, lo que hace es que nos muestra a los clientes con un total en lo que se hayan más gastado, en este caso serían estos clientes. Gracias a la subconsulta, en este caso, nos muestra por grupo y el orden del total gastado de ellos. Como segunda subconsulta tenemos cuáles son los servicios más rentables. En este caso, lo hicimos una consulta avanzada con funciones de cadena y formato. El objetivo de esta subconsulta es ver cuáles son los servicios más rentables. En este caso sería lavado rápido, normal, con fragancia y delicado, que tienen 6 y 4 veces solicitados con un ingreso y nos muestra gracias a la función de cadena y el de formato nos muestra el formato, en este caso de dólar, y gracias a la función cadena nos muestra la veces solicitada y el ingreso total. Como tercer consulta avanzada tenemos la antigüedad de las órdenes pendientes y para esta consulta avanzada utilizamos la función fecha. Una vez ejecutada la consulta nos muestra con la función fecha nos muestra los usuarios, en este caso los clientes, cuál fue su fecha de creación de un pedido. En este caso nos muestra todas las fechas con el cual el cliente ha comenzado su fecha de creación en la lavandería. La cuarta consulta avanzada sería la clasificación de clientes por zona. En este caso utilizamos una de las funciones que se llama decode, las cuales nos permiten en este caso ver los clientes por zona a las cuales están clasificados. En este caso, gracias a esta función decode, nos muestra el nombre de la zona y la clasificación a la cual pertenece. Como quinta consulta avanzada tenemos las órdenes de pagos registrados. En este caso utilizamos una subconsulta not in. Esta nos muestra en este caso en la base de datos no hay ninguna orden de pago registrada, por eso no tenemos el valor de 0, pero utilizamos una subconsulta con not in. Para la sexta subconsulta tenemos el reporte de recolecciones de manejo nulos. En este caso, con la función nvl, lo que hacemos es que el nombre del cliente nos muestra el estado de la recolección a la cual está en vigencia. Nos muestra la idea del orden, el nombre del cliente y el estado de recolección. Ese es el objetivo de la subconsulta. La séptima subconsulta, perdón, la consulta avanzada es la orden más costosa. En este caso utilizamos la subconsulta max. La subconsulta max lo que hace es que nos muestra cuál es el cliente, en este caso en nuestra base de datos, cuál es el cliente con una mayor orden de venta. En este caso sería María Gómez, con un total de 15 órdenes de venta. La consulta número 8, consulta avanzada número 8, sería el análisis de promociones vigentes. Aquí nuevamente utilizamos lo que es la función fecha. Gracias a la función fecha, nos permite ver el formato fecha. En este caso sería para los clientes que tienen aún promociones vigentes dentro de la lavandería. En este caso, hay un cliente que tiene una promoción vigente en noviembre y nos muestra en formato fecha que sería el 30. La penúltima consulta avanzada sería de zonas con alta demanda. En este caso utilizamos una consulta avanzada Group by Count. ¿Qué hace esta subconsulta? Es que nos muestra las zonas con alta demanda. En este caso, dentro de nuestra base de datos, ninguna zona tiene una alta demanda. Pero gracias en este caso, a la subconsulta Having Count, nos mostraría cuáles son los clientes que tienen mayor demanda en la zona a la cual pertenece. Y por último, la consulta avanzada, la última consulta avanzada es sobre las proyecciones de ingresos con algún método de pago. En este caso vamos a ejecutar y nos muestra que dentro de nuestra base de datos, el método de pago efectivo, que es el quien tiene un ingreso medio, un total recaudado de 72. Y asimismo con los demás métodos de pago, el cual el mayor es transferencia. En este caso sería transferencia interbancaria. Y lo que hace es que nos muestra, gracias a la función case, cuál sería el pago mayor que se ha hecho con un método de pago. Listo, ingeniero, esto sería el proyecto total del grupo E. Se cumplió con todos los del checklist, se cumplió cada punto, y también de las funciones de las consultas avanzadas, cada uno de los puntos. Muchas gracias, ingeniero.